Todos dicen que las Bambu Lab son las mejores impresoras del mercado y vamos a ver si esto aplica también para la A1 Mini. ¿Es realmente rápida, precisa y confiable? ¿O es otra promesa más que a la tercera impresión ya se rompe? Pusimos a prueba esta impresora y te vamos a contar todo lo bueno, lo malo y lo que nadie te cuenta. Bienvenidos nuevamente al canal después de mucho tiempo sin subir ningún tipo de contenido, ni en redes, ni en YouTube. La verdad que estuve muy desaparecido con muchos proyectos, particularmente de la facultad, y bueno, algunas cosas en lo que respecta a la impresión 3D. Y bueno, estuvimos probando este equipo que lo vamos a coronar como la primer Bambu Lab del taller y también la primera impresora multicolor, así que doble corona para la A1 Mini, así que ya arrancamos bien. Bueno, eso no es todo, pero vamos a hablar de esta impresora que nos envió la gente de TP3D, así que muchas gracias por enviarnos este equipo para que lo podamos probar. En la descripción del video te voy a estar dejando el enlace de la tienda para que puedas adquirir este producto y otros. Y bueno, hagamos una review bien honesta con todo lo que hemos visto, experiencias de uso, así que quédate que, como te dije en el principio del video, te voy a estar contando todo lo bueno, lo malo y lo que muy poca gente dice sobre esta impresora, la Bambu Lab A1 Mini. Pero antes vamos a hacer un breve unboxing y como pueden ver vienen dos cajas. Vamos a tener la A1 por un lado y el AMS por el otro lado. El embalaje la verdad que es excelente, viene muy bien protegida con muchas protecciones, tanto en cartón, estas espumas también. Por un lado tenemos esta caja con herramientas, lubricante y tornillos para ir armando. Vamos a ver luego para qué sirve todo este lubricante. Seguimos sacando más protecciones. Cabe aclarar que la impresora, una vez que la vemos en persona, es mucho más pequeña. Esta es la pieza que va en el extremo y es la que va a limpiar la boquilla. Y acá nos vino una cajita musical que vamos a poder imprimir más tarde. Tenemos los manuales y stickers. Este es el soporte exterior para el filamento. Un tubo de teflón, filamento de cortesía. En este lateral vamos a ver que trae una SD y luego tenemos los conectores del AMS. Sacamos todas estas piezas, ajustamos la cama, colocamos las piezas restantes. La realidad es que el armado nos lleva más de 2 minutos. Ahora seguimos con el AMS, que la verdad no hay mucho adentro de la caja. Las mangueras de teflón, manuales y todas las piezas para armar el dispositivo. Tenemos la base y el AMS en sí. Colocamos los tornillos que vienen en la caja y muy importante acá poner los soportes con el color correspondiente, en este caso amarillo con amarillo y el verde del otro lado. Introducimos las mangueras de teflón en el AMS y luego en el hub de la Bambu Lab. Conectamos el AMS a la impresora y ya podemos darle arranque a la impresora. Vamos a hacer una breve configuración inicial donde básicamente seteamos el idioma, la conexión a Wi-Fi y por último pueden escanear el código QR para descargar la aplicación Bambu Handy, de la que vamos a estar hablando más tarde. La impresora va a realizar una serie de calibraciones de las cuales vamos a estar hablando más tarde también, pero básicamente va a estar haciendo calibración de input shaping y calibración para la cancelación de ruido. Además, la nivelación automática de la cama. Y dato muy interesante, la misma impresora nos recomienda que hagamos una lubricación inicial. Vamos a poder escanear un QR que nos va a llevar a una página de Bambu Lab donde nos da un pequeño procedimiento de cómo hacer esta lubricación del eje lineal de la cama. Empezando por sus características, hablamos de una impresora que tiene un volumen de impresión de 18 por 18 por 18 centímetros. Es un volumen bastante pequeño, pero además contamos con una cama magnética tipo PEI, que esto va a facilitar muchísimo la adherencia de gran parte de los filamentos, aunque mi recomendación para filamentos como el PETG, por un poquito de laca o fijador para mejorar un poco más la adherencia. Una de las ventajas que veo en este fleje magnético que es doble, o sea, lo podemos usar de los dos lados. Entonces, si se me daña de un lado o lo que sea, simplemente lo damos vuelta y es como si tuvieses básicamente una cama nueva. Además, la nivelación es completamente automática y para ello va sensando la presión que ejerce la boquilla sobre la cama
lo que genera justamente un mallado más preciso, además un ajuste automático del Z offset. El tipo de extrusión es directa con doble engranaje metálico y, como en todos los reviews que hacemos de impresoras, obvio que desarmamos el extrusor para ver un poco cómo es y cómo funciona, pero acá hay que tener mucho cuidado ya que es un poco complejo desarmarlo y además hay que tener cuidado con este sensor. Y ya que estamos, vamos a hablar de este, que es ni más ni menos que el sensor de filamento, que a diferencia de los sensores de filamento tradicionales, esta máquina utiliza un sensor de efecto Hall. En la descripción del video te voy a estar dejando un link para que puedas aprender un poco más sobre el funcionamiento de estos sensores, que no solo detecta la presencia de filamento, sino que también va a censar que esté circulando. Entonces, si por algún motivo se atasca el filamento, el sensor lo va a detectar y va a pausar la impresión. Y por último, con respecto al extrusor, trae una boquilla de 0,4 milímetros con un sistema de acople rápido bastante interesante. Esto nos va a permitir cambiarla en cuestión de segundos y lo mejor que no es necesario precalentar ni nada. Así que dicho todo esto, punto a favor ahí para la Uno Mini con el sistema de extrusión. El ventilador o fan de capa que tenemos para refrigerar nuestras piezas es un 5015 de 24 volts que vamos a encontrar en esta parte de acá abajo. Vamos a ver que acá tenemos, si vemos la máquina de atrás, vamos a ver el ventilador y después tenemos todas estas toberas que redireccionan el flujo, y en ese sentido la verdad que la refrigeración de las piezas es muy buena, es excelente. El ventilador lo vamos a poder retirar sacando estos dos tornillos laterales y muy importante tener en cuenta que acá hay un tornillo atrás. Comento por las dudas, por si tienen ganas de desarmarlo, pero nos ha dado muy buenos resultados en voladizos. De todas maneras, seguramente le voy a estar mostrando una prueba de voladizos para ver bien, así que considero que el fan de capa cumple una función excelente. El panel de control o la pantalla táctil, en este caso, la vamos a encontrar acá abajo y tiene un sistema bastante intuitivo y fluido. Para mi gusto, un poco pequeña la pantalla, por ahí podrían hacer un poco más grande, ya que al ser tan pequeño a veces querés presionar una tecla y terminás apretando otra y bueno, se termina convirtiendo en algo un poco molesto, pero es bastante completo. Tenemos aviso de errores, control de la impresora y de la AMS, cosa que también vamos a estar hablando más tarde sobre el AMS Elite, y además el apartado de impresión con una vista bastante miniatura de los archivos para imprimir. Un dato muy interesante de esta impresora es que el firmware es tipo Marlin, cosa que a mí por lo menos me sorprendió muchísimo, ya que uno esperaría que con estas características la impresora venga con un firmware tipo Clipper. Y vamos a ver más adelante a qué me refiero con características que trae este equipo. Con respecto a lo estructural, vamos a tener este pilar bastante macizo en el eje Z con riel lineal como en el eje X. Estos rieles generan movimientos más fluidos y la gran ventaja que tienen es que no requieren prácticamente mantenimiento, ya que no hace falta lubricarlos. En cambio, en el eje Y, donde tenemos la cama, vamos a tener ejes lineales que, si bien aportan fluidez al movimiento, pero son más robustos, y esto más que nada para soportar el peso de la cama. Y estos sí tienen un pequeño mantenimiento que de vez en cuando hay que lubricarlos, pero nada que sea complicado. De hecho, como vimos en el unboxing y al principio de este video, en la puesta en marcha te recomienda lubricar un poco el eje y de hecho trae lubricante, así que eso es excelente. Todo este conjunto estructural para soportar aceleraciones de 10.000 milímetros por segundo al cuadrado y velocidades de hasta 500 milímetros por segundo. Y digo hasta porque no vamos a estar continuamente imprimiendo a esa velocidad, ya que sería un poco complicado, pero velocidades de 250-300 milímetros aproximadamente vas a poder imprimir sin ningún problema, y eso la verdad que ya nos da un buen punto en tema de velocidades y tiempos de impresión. Con respecto al funcionamiento de lo que es el multifilamento o el sistema de purga, vamos a ver acá en el cabezal de extrusión a la izquierda tenemos esta palanquita que se puede presionar. Cuando hace el cambio de filamento se va a la izquierda, vemos que sobresale esta pieza plástica que al ir a la izquierda presiona sobre el gatillo y este gatillo va a accionar
el sistema de hoja que va a cortar el filamento y luego va a retraer. Cuando introduce el nuevo filamento va hacia el extremo de la derecha y en este mecanismo de acá que vemos cuando se acerca, se acciona y esta suerte como de manopla pasa sobre la boquilla o relativamente cerca para sacar los restos de filamento que quedan luego de extruir. Sigue haciendo las purgas y vemos que hace este movimiento para cortar lo que queda, digamos, del filamento y luego cuando vuelva a la pieza para imprimir no tengamos restos de filamento ahí colgando, cosa que después por ahí nos dañen una pieza. Y bueno, tampoco queremos eso. Muy importante, nosotros en este caso le imprimimos una suerte de tacho para las purgas, o muchos les dicen caquitas, pero bueno, a mí me gusta decirle más purgas. Van en este costado de la derecha, justo después del mecanismo que hace la limpieza de la boquilla, y caen todas las purgas en ese tacho que, de hecho, en la página Maker World, que es la página de Bambu Lab, donde se pueden subir diseños. Vamos a ver que hay un montón de diseños de todo tipo y vamos a encontrar también muchos diseños interesantes de estos tachos para las purgas. Ahora te cuento unas características muy interesantes de esta impresora que no he visto en ninguna de sus competidoras entrada de gama. Tenemos Input Shaping, que en realidad Bambu Lab lo denomina compensación activa de vibración, y al igual que el Input Shaping, esto es para compensar las vibraciones que se generan producto de las altas aceleraciones, y esto obviamente evita que todas esas vibraciones se transmitan a la pieza y perdamos calidad. Tenemos ajuste de Pressure Advance automático y esto vamos a ver que antes de cada impresión hace una línea y esto lo hace para medir este flujo y compensarlo luego en la impresión. Recuerden que no todos los filamentos fluyen de la misma manera y más cuando tenemos variaciones de aceleraciones muy bruscas. Esto es algo que se puede desactivar por si queremos hacer ese ajuste de manera manual nosotros mismos. En un video anterior hicimos un tutorial para armar perfiles en Orca Slicer y ahí hablamos un poco sobre el Pressure Advance y el tema del flujo y cómo son las calibraciones. Así que si te interesa, puedes ir a ver ese video siempre y cuando utilices Orca Slicer. Algo que para mí fue bastante novedoso es la cancelación de ruido de los motores. Como vimos en la calibración inicial cuando hicimos la puesta en marcha, vemos que ejecuta un análisis de ruido donde hace desplazar los ejes a diferentes velocidades y con eso determina el ruido que genera para poder después cancelarlo. Esto claramente hace que la impresora trabaje más silenciosa y de hecho cuando la impresora funciona el ruido que hace es mínimo y la verdad que eso se agradece muchísimo. Otra de las novedades es el ajuste y monitoreo de correas. Y así como lo escuchás, cuando hace la calibración del Input Shaping, también realiza un análisis de tensión de las correas donde notifica si hay alguna floja y en todo caso procede a hacer el ajuste. Por ahora a nosotros no nos ha tirado ningún aviso de correa floja, así que la verdad este sistema es toda una maravilla. Tenemos una cámara integrada justo en esta parte de acá, con un pequeño flash que no es la gran cosa y además tenemos conexión a Wi-Fi y esto, bueno, justamente nos va a permitir controlar la impresora de manera remota, como así también enviar los archivos de impresión desde la PC, desde el Bambu Studio o desde el celular si utilizamos la aplicación Bambu Handy, que la vamos a poder descargar tanto para Android como para iPhone. Y bueno, nos va a permitir ver el estado de la impresora, enviar archivos, gestionar los timelapse y además ver en vivo la cámara a una tasa de refresco de 3 días, y esto es literal porque es muy lenta y bueno, es la verdad un poco molesto, se podría decir. Tampoco es algo con lo que vamos a crucificar a la impresora, pero bueno, teniendo en cuenta todas las cosas y todo el paquete que ofrece esta impresora, la verdad que se podrían haber esmerado un poquito con el tema de la cámara. Así que bueno, no sé si por ahí eso es una cuestión de actualización o ya es algo físico de la cámara, pero bueno, se agradecería una cámara con un sistema un poco más rápido. De todas maneras, la calidad de imagen es excelente, en ese sentido no nos podemos quejar, así que otro punto a favor para la A1 Mini. Y después por otro lado tenemos el AMS Elite,
que muchos aseguran que tiene bastantes mejoras con respecto al AMS tradicional de Bambu Lab. Acá en la parte superior indica el número de carrete y sus respectivos cabezales, donde vamos a encontrar el motor que empuja o retrae el filamento, y también tenemos un sensor, al igual que el cabezal, que justamente va a detectar la presencia de filamento y en todo caso si también hubo atasco en alguna parte del circuito o en la impresión. La verdad que este sistema es bastante automatizado, muy simple, muy sencillo de utilizar, mejor dicho. Simplemente se pone el carrete, lo introducimos en esta parte de acá abajo presionando este botón, y al detectarlo hace como una carga de filamento y ya queda listo en el AMS. Y después es simplemente entrar en la pantalla, en el apartado de filamento, indicarle qué tipo de filamento le hemos cargado y en todo caso el color, lo que eso después nos va a permitir sincronizarlo con el Bambu Studio y va a ser más sencillo asignarle los colores a nuestras piezas. Un dato muy interesante sobre las melodías que hace la impresora una vez que termina o cuando arranca una impresión, o mismo cuando prenden la máquina que hemos visto que hace como una melodía, son todas generadas mediante G-Code. ¿Esto qué quiere decir? Que la impresora no tiene ningún parlante que genere la melodía. Lo que hace es ir trabajando con las rampas de aceleración de los distintos motores, y esas rampas de aceleración van a ir generando vibraciones. Esas vibraciones se traducen en melodías que van a estar en distintos tonos, y de esa manera es que podemos generar melodías, y vamos a ver que hay programas para generar G-Code con distintas melodías. Y de esa manera es como se genera la melodía. Y también el famoso loguito este de acá, que muchos habrán visto, que algunos los cambian. Estas tapas también se pueden sacar y se puede personalizar todo, y seguramente vamos a dedicar un video para todas esas personalizaciones para la A1 Mini. Ahora bien, sobre las experiencias de uso, y antes de arrancar, las Bambu Lab suelen venir con una cajita. En mi caso me tocó un piano. Viene en esta caja, como mostré en una parte en el unboxing, y trae de esos tipos cilindros, no sé qué nombre tiene, pero son esos cilindros que los vas girando y tiene una melodía. Y además, si escaneas el QR que tiene acá, te lleva directamente a los archivos y se puede imprimir. De hecho, acá tenemos la cajita y quiero que escuchen la melodía porque seguro que más de uno la debe conocer. Bueno, basta por las dudas, no sea cosa de que me bajen el video por copyright. Pero bueno, sí, efectivamente trae algunos accesorios como juguetes, hay un motorcito para un benchy, pues estaba muy bueno que nos venga ese. Pero bueno, el pianito también nos ha gustado mucho, y bueno, le ha gustado también a varios de mis amigos que, bueno, ya me han pedido, pero bueno, lamentablemente la cajita musical no sé dónde conseguirla. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre la experiencia de uso de la A1 Mini con el AMS Elite. La verdad, hemos tenido unos resultados muy buenos. Seguramente igual en pantalla les vamos a mostrar un poco más en detalle estas impresiones que tenemos acá, pero básicamente acá tenemos en su mayoría todas impresiones en PLA, este filamento tipo silk que genera un efecto metálico muy bueno. Y acá estuvimos probando más que nada todas cosas multicolor. Acá tenemos este E30 espectacular que se imprimió en partes, pero la carrocería se imprimió junto a los paragolpes y la verdad que quedó espectacular. Después tenemos este dragoncito que no me acuerdo, sé el nombre de la película, pero no me acuerdo el nombre del personaje, que lo imprimimos multicolor PETG y la verdad que también el resultado fue excelente. Tenemos acá el benchy que viene en la SD, y bueno, también tenemos este autito tipo llavero del E30 también, hecho multicolor, y la verdad que la calidad es muy buena. Un detalle a tener en cuenta muy interesante, y está bueno comentárselos porque yo veo que son cosas de las que se habla muy poco. Cuando imprimimos en multicolor hay algunos filamentos que tienden a contaminar más el resto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Colores como el negro, azul oscuro, verde oscuro, colores que sean así oscuros, suelen dejar la boquilla con restos de ese pigmento. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos imprimiendo en negro y de golpe le pasamos un color blanco, es muy probable que ese blanco termine medio grisáceo o, bueno, como yo mencioné antes, contaminado. Por ejemplo, este Bellsprout que habíamos
tomado las sugerencias del laminador, de las purgas o de los valores de purga del filamento, y vemos que el amarillo salió bastante contaminado. De hecho, se ve restos de color negro justo en la transición y se nota cómo puede afectar la calidad. En cambio, si nosotros ajustamos y le asignamos un valor elevado, va a purgar más de otro color, pero nos aseguramos de que quede bien limpia la boquilla y no tengamos este problema de contaminación. Para eso hay unos parámetros a tener en cuenta en el laminador, que son los volúmenes de purga. Esto es muy importante, que antes de hacer una impresión grande o una impresión con detalle, lo estudien bien un poco, ir modificando estos valores. Es algo de lo que vamos a estar hablando en próximos videos, y bueno, cómo hacer estos ajustes y evitar que tengamos esta contaminación, en este caso del blanco, que tiene un tono medio grisáceo. Con respecto a los filamentos flexibles, bueno, dicen que no se puede imprimir flexible con el AMS, y esto es cierto, se complica mucho. Si bien se puede utilizar un filamento que no sea muy flexible, hay algunos TPU que son, digamos, más flexibles o menos que otros, digamos. Perdón por repetir tanto flexible, pero bueno, no hay otra palabra. El tema es que suelen atascarse en el sistema del AMS, ya que el apriete de este lado es muy fuerte, entonces eso hace que cuando tire el engranaje del extrusor, hace que se estire y bueno, está detectando como que está atascado y por eso nos tira errores continuamente. Entonces, si bien cuando queremos reanudar lo toma, pero nos obliga a estar al lado de la máquina dándole todo el tiempo al botón de reanudar y bueno, se vuelve un poco molesto. De hecho, acá hicimos una prueba, imprimimos este llavero que solamente vamos a estar mostrando más en pantalla, pero acá, como pueden ver, también falló en el cambio de capa y una de las capas las hizo negra en PLA. Eso quiere decir que si por ahí hacemos algunas cositas se puede llegar, pero no está nada garantizado. De todas maneras, utilizando la bobina de acá afuera, y si lo utilizamos el flexible sin multicolor, vamos a poder imprimir lo más bien. De hecho, este es un SimpliFlex que salió muy bien y la verdad la adherencia y todo ha sido también excelente. Lo mismo con el PETG, de hecho hemos probado PETG multicolor y fue todo muy bien, y tengo que decir que la calidad de impresión es óptima. La verdad se nota que hay todo un trabajo de ingeniería en estos equipos, no solo en los materiales que se utilizan para la construcción, sino también en la calidad y bueno, todas las características que mencionamos que tiene esta impresora, ya sea todas las calibraciones automáticas, todos los sensados que tiene. Hablamos de algo bastante complejo, bastante interesante, y como mencionamos al principio, es un equipo de entrada de gama y nos ofrece todo ese paquete de sensores, calibraciones, y la verdad que es algo excelente. Ahora bien, a modo para ir englobando todo y más o menos tener un detalle final o una conclusión final sobre este equipo, vamos a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas. Primero vamos a empezar por las ventajas, que creo que son tres, si mal no recuerdo. En primero principal, muy buenas calidades de impresión. La verdad que las piezas salen con un nivel de detalle muy impecable. No vemos ningún tipo de vibración sobre la pieza, nada que, digamos, pueda llamar la atención, así que la verdad que la calidad de impresión es muy buena. En segundo, tenemos una velocidad muy buena teniendo en cuenta el volumen o el tamaño de la impresora. Es una impresora muy chica y cuando la vemos trabajando se tiene unos desplazamientos muy rápidos y de hecho sorprende. Y otra ventaja que a mí me gustó mucho es el sistema de cambio de boquillas, que la verdad que es excelente, es bastante rápido. Simplemente es cuestión, digamos, de sacar esta tapa, sacar el capuchón, tiene una trabita, se saca y listo. O sea, es bien sencillo, bien rápido. De hecho, hablamos un poco en el video anteriormente y la verdad que me pareció muy práctico, muy bueno. Con respecto a las desventajas, vamos a ver que las desventajas, o por lo menos yo noto que las desventajas son más con respecto al sistema del AMS Lead, o digamos en general. Yo creo que la primera desventaja de este equipo es el tema de los consumos de filamento. Tengan en cuenta que todas estas impresoras con sistemas multicolor o multifilamento van a tener un gasto adicional bastante importante de filamento y también un aumento en los tiempos de impresión. Pero bueno, notamos que en este equipo no está muy optimizado. Si bien se pueden reducir los volúmenes de purga, como habíamos mencionado anteriormente, se pueden, digamos, activar algunas funciones para que haga purgas dentro de los rellenos. Si bien hay, digamos, cambios notorios, pero sigue siendo un tema bastante importante el tema del consumo de filamento en este tipo de impresora. Otra desventaja para mí es el tema de la pantalla. Es una pantalla muy chica
Entiendo que querían hacer juego con la impresora, una impresora económica, entrada de gama, pero yo hubiese preferido una pantalla un poco más grande, un poquito más generosa, no digo una pantalla gigante, pero algo un poco más grande que nos permita usarla con comodidad, ya que, como mencionamos antes, al ser los botones tan pequeños, a veces no le invocamos al botón que queremos y bueno, se termina tocando otra cosa. Y la última desventaja que encontré en este equipo es el tema de los adaptadores del AMS para los rollos de filamento, y esto entiendo que por ahí es un poco complicado porque ya depende mucho de los fabricantes de filamentos, pero bueno, hemos visto que hay algunas marcas de filamentos que calza bien, hay otros que no llega a ser tope sobre estas gomas y bueno, quedan medio sobresalidos y hay que estar, viste, con un poco de cuidado, o hay que hacer mucha fuerza para que queden bien presionados, y eso por ahí puede generar un poquito de miedo al hacer tanta fuerza y no romper algo. Pero bueno, es algo que entiendo, es más que nada, tendría que haber alguna estandarización entre los fabricantes para poder normalizar esta situación. Pero bueno, volvemos a lo mismo, no es algo limitante del equipo. Y a modo de cierre, teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas, aún así es un equipo que recomiendo muchísimo. Es un equipo que tiene mucho potencial para usarse de trabajo. Para un uso hobbyista también está más que suficiente, y si bien el volumen es algo que a la hora de trabajar nos puede limitar un poco, ya que es un volumen bastante pequeño, pero aún así es un equipo que se defiende muy bien, entrega una calidad muy buena, los tiempos de impresión también son muy buenos y encima tenemos la ventaja del sistema AMS para imprimir en varios colores, así que todo lo que es llaveros, vasos personalizados, mates personalizados es algo que en este equipo se va a poder hacer sin ningún problema. Para uso hobbyista también es un equipo excelente, se puede comprar sin el AMS y usas solamente este soporte e imprimís a un solo color, y aún así es un equipo que va a funcionar muy bien, con muy buenas tolerancias también de trabajo, así que es un equipo que se puede usar tanto para trabajar como para darle un uso más de hobby. En la descripción del video te voy a estar dejando el enlace de nuestras redes sociales para que nos puedas seguir, veas todo nuestro contenido también ahí, reels, historias, y bueno, también en TikTok subimos videos. Y si te gustó el video, déjale un like. Nos puedes comentar qué te gustaría saber de este equipo o qué te gustaría que veamos en otro video, ya que podemos hacer otro video viendo por ahí otras características, o como mencionamos antes, vamos a tener muchísimo contenido con esta impresora. Volúmenes de purga, cómo imprimir en varios colores en una sola capa, o cómo pintar para tener una pieza y darle colores desde el laminador, y mucho contenido educativo que les va a servir mucho para los que usen esta impresora o algunas impresoras de Bambu, ya que el sistema o el funcionamiento del AMS es prácticamente el mismo para todos los modelos de Bambu. Así que sin más, suscríbete y activa la campanita para estar atento a nuestro contenido y nos vemos en el próximo video.